pues hoy es la exhortación Laudate Deum. Y entonces, como siempre, la idea era conversar sobre esto. Y los que hicieron o hicimos la tarea, si quieren hablar en el orden que quieran. Me Nadie levanta la declaro mano. agarrado fuera de base. Ok, entonces, ¿alguien más? A ver, yo quisiera comenzar, pero quizás pidiendo un poco de información a quien la tenga, para entender mejor, porque mis conocimientos no llegaron hasta allá. Y bueno, yo me leí toda la exhortación, obviamente, y he subrayado un poco las cosas. Quise preparar alguna cosita escrita, pero créanme que he tenido unas semanas un poco agitadas y de muchas cosas. Pero uno de los puntos, eh, dijéramos, centrales para entender esta exhortación es la definición que pone el Papa sobre el paradigma tecnocrático. En el número 20, la exhortación dice: en Laudato Si ofreció un breve desarrollo acerca del paradigma tecnocrático que está detrás del proceso actual de degradación del ambiente. Y dice, es un modo lo decía ya en esa exhortación primera, es un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y contradice la realidad hasta dañarla. Consiste en pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Es la definición que pone el Papa respecto al paradigma tecnocrático. Pero yo no sé si alguien pudiera explicar un poquito más o ahondar o poner, porque veo que después se fundamenta en esta dificultad de entender este paradigma tecnocrático y lo refiere a todo el poder, a toda la manipulación de los ricos, de los intereses económicos de unos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y va dando palos duros en ese sentido. Entonces, no sé si dentro de la preparación de alguno de ustedes pudiera, para comenzar, para mí me gustaría como entender un poquito más esto. Eh, No sé si es demasiado técnica la pregunta, pero me parece que es un punto central, ¿no?, de la exhortación. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? Ferdi, a mí me llamó la atención eso también. Recuérdame el número que no. Es el 20. número 20 de la Eh, exhortación donde él pone esta definición. sí. De- Yo hice digamos, hacer un highlight de esto. Y eh, el paradigma tecnocrático que está detrás del proceso actual de degradación del ambiente. Y él dice ahí lo que acabo de leer: un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. Y dice, en el fondo es pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Ahí es donde yo pienso, con todo el máximo respeto que me debe el Papa, que eh, está como dando la responsabilidad a la comprensión del cambio climático, a esa degradación o el poder tecnológico y económico, es decir, al hecho de que la gente haya progresado en la tecnología y en la riqueza. Y, y, y ahí dice un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a economistas, financiistas y tecnólogos. Eh, yo sentí la misma duda y cuando hice mi resumen de todo esto, sentí en el fondo de toda la exhortación que hay como eh, una crítica del Papa a que esto es consecuencia del desarrollo, de la riqueza, del avance
en todo lo que es el progreso, el desarrollo en el mundo. Y honestamente no sé si estoy de acuerdo, porque es evidente para mí que es claro, el cambio climático es un desafío para todo el mundo, y que ha aumentado, y que si la temperatura, todo esto, pero la consecuencia que él saca de que la crisis climática es un asunto que no interesa a los grandes poderes económicos, y me parece un poquito, con todo respeto, tirada de los cabellos, de que la crisis climática no le interesa a los grandes poderes económicos. Y entonces es desconocer que ha habido cantidades de reuniones probablemente ineficientes sobre esto, de los líderes mundiales, donde sí hay poderes económicos que les interesa y otros que no les interesa. Y lo hemos visto políticamente, vemos que hay tipos como Trump que niega completamente la existencia de eso, los negacionistas, y también gente que dice esto es lo más duro y lo más difícil, y si no le metemos el diente todos unidos, como dice el Papa, estamos fritos. Pero la constatación y mi sentimiento al leer la exhortación es que el Papa está diciendo, mire, ha habido reuniones y reuniones, no pasa nada, y como iba a haber una en Qatar ahorita hace poco, entonces pues mandó un mensaje precisamente para ver si esta vez sí, pero parece que tampoco, y que no hay una autoridad mundial para hacerlo. En mi opinión, es simplemente decir, sí, no hay una autoridad mundial, y ¿qué hacemos? Es decir, el papel del Papa es denunciar o es proponer alguna solución. Y la solución que yo veo que el Papa dice es, no hay nada, ¿no es cierto? Los líderes mundiales no se han unido y no hay una autoridad, entre comillas, a nivel mundial que pueda decir, hagamos esto. Esa es la realidad del universo. Esa es mi percepción. Evidentemente estoy completamente de acuerdo con la exhortación y las resistencias y cómo algunos ridiculizan o simplifican la realidad, pero y sí, y eso ha aumentado con el desarrollo, sí, ha aumentado con la tecnología. Yo personalmente pienso que de repente la tecnología es lo que nos puede llevar a la solución de los asuntos, o por lo menos la inteligencia artificial, cantidades de cosas que pueden el ser humano llegar a entender y decir, como gobiernos, como individuos, como empresas, vamos a resolver esto. Pero es un grito, en mi opinión, casi de ahogado, que ahí termino mi percepción sobre la exhortación. Humberto, Mm. libera tu micrófono, Humberto. No te oímos. Que estoy sobado, las gafas, los audífonos, pucha, La prótesis. la prótesis, mire. Mire esa El- vaina. Oiga, qué bárbaro. yo, pues, no hice la tarea, entre otras porque estoy complicado ahí de salud, pero yo quisiera entender eso que han leído allí del Papa, en el sentido de que la tecnología lo que ha hecho es de pronto cambiar el espíritu de la gente en el sentido de querer eh, tener excesos de riqueza, excesos de poder, eh, que han generado el cambio climático. Entonces lo que ha sucedido es que eh, grandes extensiones de tierra para tener más eh, han tumbado selvas, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. Entonces, si uno lo entiende en ese sentido, creo que sería para mí sería mejor lectura. Y eso no tiene que ver, y la solución no está solamente en la tecnología, básicamente no está en la tecnología, está en la persona, en las personas que entiendan
que deben manejar la tecnología para obtener unos resultados distintos a los que se están obteniendo. Por decir algo, ahí hay un asadón y si uno coge el asadón para tumbar árboles, pues esa tecnología no nos sirve. Si ese asadón nos sirve para sembrar más árboles, nos está sirviendo mejor. Creo que por ahí podíamos pensarlo, o por lo menos lo pienso yo. Ujú, ujú, ujú. Sí, Fernando. el punto, sí, yo puse este tema porque precisamente eh, es muy controversial todo el planteamiento, ¿no? Fundamentalmente, si yo entiendo bien, es todo este paradigma tecnológico, ¿cierto? Tecnocrático, este paradigma tecnocrático, está llevando al hombre a esclavizarse a sí mismo, es lo que yo entiendo, por el uso ilimitado de su poder, de su creatividad, que tiene obviamente unos elementos muy positivos, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de tantas cosas que facilitan, pues, bueno, la convivencia humana, etc. Pero ese bichito importante se desarrolla monstruosamente, dice él, ¿cierto? Cuando precisamente se utiliza en una forma ilimitada. No sé si en sus países han visto, pero aquí hay una propaganda de estas bebidas energéticas, Red Bull, Ujú. ¿cierto? Y muestran a un individuo en medio de una obra cuadrada, y unos obreros trabajando desganadamente y van poniendo los ladrillos muy lentamente. Y entonces le dicen, Red Bull para todos, y a cada uno le da una canequita de Red Bull, ¿no? Y comienzan a trabajar, pero a la loca, y terminan en dos patadas la construcción que están haciendo, que es como una pieza cuadrada con una ventana. Y apenas la terminan, el tipo queda encerrado ahí. Dice, sáquenme, sáquenme de aquí. Se les fue la mano. No sé si es un poco el ejemplo, la caricatura de eso que estamos quizás percibiendo, ¿no es cierto? Los países se comprometieron a la reducción de los gases, a la reducción del manejo del carbón, etc. Estalló la guerra de Ucrania y se disparó el carbón otra vez. ¿Por qué? Porque pues que necesitan tener elementos para destruirse la humanidad, ¿no? Entonces es un poco esa falta de discreción, o sea, discernimiento de manejo adecuado de todo ese desarrollo tecnológico que es lo que ha llevado a generar pues industrias enormes, a generar eso, la devastación de la naturaleza, la contaminación de los ríos, todo eso que estamos haciendo que nos vuelve la casa un desastre, ¿no es cierto? Si yo me voy de vacaciones y dejo la casa cerradita sin que nadie la cuide, pues las plantas se meten por todos los lados, ¿no es cierto? Y se meten los ratones y se meten las fieras. Y cuando regrese eso es un desastre, ¿verdad? Por falta de un manejo adecuado de eso, de la casa propia, la casa como pues, si habitándola no, nunca hago aseo, nunca quito el polvo, nunca quito las telarañas, pues obviamente se me vuelve un desastre y por decirlo así, un infierno el entorno habitacional, ¿no? Creo que es un poco esa la problemática que estamos viviendo y que no la podemos negar. Yo creo que no la podemos negar. ¿Quién más? Reinaldo. Ah, añadiéndole leña al fuego de la discusión o de la percepción. Ah, permítanme meter un poquito de filosofía al asunto en este sentido. La gran capacidad que tiene el hombre es la creatividad. Definitivamente ese es su superpoder. Es su capacidad de enfrentarse a un elemento de la realidad, inventarse un medio para dominarla, la realidad así como lo anota el Papa, y crear una solución a una problemática X para poder conseguir un resultado positivo utilizando su capacidad creativa de que se transforma y se concretiza en una tecnología específica. Lo que le ha dado a la humanidad en estos últimos 100 años o un poquito menos es una evidencia explosiva de la capacidad de crecimiento tecnológico
a unas dimensiones de envergadura que jamás en la historia de la humanidad anterior, que conocemos por los récords históricos, había tenido posibilidad del hombre de hacer. Si ustedes se acuerdan, cualquiera de esas grandes fotografías aéreas, cuando ven un puente como el San Francisco Golden Gate, cuando ven otro puente que cruza toda una parte de por allá en el norte del mar, se atraviesa por encima del mar un puente. Cuando hay otro puente que baja por debajo del mar y aparece al otro lado de la bahía. Cuando ves tú un rascacielos de ese tamaño, que las nubes están allá arriba en la punta del rascacielos en Dubái. Cuando ves tú esa monstruosidad de líneas que se cruzan por donde pasan por diversos niveles, la multitud de carros que pueden pasar. Cuando ves tú un carguero de la monstruosidad, el tamaño de un carguero de petróleo, en donde hay millones de galones dentro de las bóvedas de ese carguero, y tienes el accidente estilo ¿cómo se llama? El que se estrelló, que tiró al mar millones de galones de petróleo crudo. ¿Veracruz, cómo se llamaba? El cerca de Alaska. Y todo por una falla tecnológica que le advirtieron a los constructores que si no hacían, corría peligro si había un accidente. Y era crear una doble pared entre la pared exterior y la pared interior de los galones, el contenedor donde iba el petróleo, de manera que si se perforaba la primera, no se perforaba la segunda. Dijeron que era muy caro, que no, que eso era muy improbable. Y preciso, ahí estuvo el accidente y estuvo el derramamiento, fue un desastre ecológico que hasta el día de hoy no han podido recuperarse. Entonces, lo que ha dado la tecnología en términos que el hombre antes no había poseído, era un poder extraordinario de modificar la realidad a una velocidad que no ha pensado en los efectos y en los impactos que crea esa velocidad. Cuando se ha enfrentado a la tecnología de cómo aumentar la producción agrícola y han decidido utilizar, no se han visto ustedes esos 4 tractores en una planicie de trigo, cada uno un más adelantado que el otro, y el uno corta, el otro empaqueta, el otro tira. Bueno, eso es algo extraordinario. Eso el hombre tendría que tener una cuadrilla de 500 o 600 hombres haciendo eso, y esto lo hacen 2 días. Todo para resolver un problema de demanda del producto agrícola, que es el grano, a nivel mundial. Entonces, cuando esa tecnología permite soluciones prácticas de corto plazo, pero de grande eficiencia, se olvida de que toda esa tecnología siempre ha tenido un efecto secundario, de cualquier clase. En nuestro caso es el de impacto ecológico. Y esos impactos ecológicos son los que han contribuido al cambio climático desastroso de ahora. ¿Ustedes saben cuánto en la corriente del Océano Índico que hay arriba, donde la India agarra allá la banda, hay una corriente permanente de ese océano que no se sale de ahí? Todos esos países asiáticos tiran ahí la basura de los plásticos. Todos, todos. Y han creado un río de plástico de 5 kilómetros de diámetro, con 6 millas de longitud y 6 pies de profundidad de plástico flotante. ¿Cómo va a pasar el sol a través de 6 pies de plástico flotante? Se muere de debajo todo lo que hay de vida marina, que es un impacto en la alimentación de toda esa gente. Bueno, cuando el petróleo lo comienzan a utilizar para poder movilizar el mundo y lo convierten en gasolina y en petróleo, diésel y todo otro, nadie se puso anticipadamente a calcular que iban a haber como 8
¿Cuántos son millones de carros al mundo al mismo tiempo todos los días tirando gas, carbono monóxido en el aire? Nadie se preocupó hasta que comenzaron a ver que el smog que cubría las ciudades comenzaba a tener efectos secundarios en la salud de la propia y en afectar la atmósfera. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí creo que el Papa tiene razón, en el sentido de que la tecnología se ha autoendiosado al punto que no se le pregunta ni se le cuestiona cuál es el racional utilización para que no tenga efectos negativos secundarios en la salud de nosotros y en el medio ambiente. Y cuando el hombre no tiene invertido los volúmenes que tiene invertidos en esas grandes manifestaciones tecnológicas, no están dispuestos o a parar la producción o a cambiarla porque es una inversión muy grande. Entonces prefieren irse los próximos 40 años de todos los depósitos de petróleo que existen en el subsuelo antes de que cambiarse a otra a energía alterna, que no que no polucione el medio ambiente. Entonces creo yo que ahí también es parte del problema, es que nosotros nos hemos endiosado con la humanidad, no nosotros en particular cada uno, pero los que controlan toda esa tecnología se han endiosado al punto que han decretado que ellos tienen el derecho de decidir cómo se utiliza, independientemente de los efectos. Entonces, remontándome a la Biblia, aquella creo que es mala traducción, de que ir y dominar el mundo y explotarlo como necesitéis, tienes derecho divino de hacerlo, lo han cogido a la loca tolondra y ciertamente no hay tecnología que se pare a pensar primero cuál puede ser el efecto secundario dañino para la humanidad. Entonces ese endioseamiento obviamente nos lleva a los corredores cerrados en los que estamos. ¿Quién cambia esa mentalidad? Ahí está la pregunta de Darío. Sí, sí. ¿Alguien más? Hay una parte que estoy mirando aquí en el documento que me hacen pensar ustedes. En el número 27, el Papa habla de un ambiente sano, el producto de interacción del ser humano con el ambiente, como ocurre en las culturas indígenas y como ha ocurrido durante siglos en distintas regiones de la Tierra. Entonces, lo que está diciendo es un ambiente sano es volver a lo que hemos tenido durante muchos siglos de armonía, inclusive a lo que los indígenas sabiamente hacen eso, lo que es evidentemente una contradicción a lo que llamamos el desarrollismo que ha esperado, ¿no es cierto? Y en eso tengo que estar de acuerdo de que sí tiene su voz de denunciar es clarísima y está llegando al punto central. No solo la tecnología, sino los efectos de crecer sin, sin, sin tener en cuenta el medio ambiente. Para mí ese es el resumen y claro, lamentablemente es una situación que ocurre y es lo que tiene como profeta, yo pienso, que decir, esto es lo que está pasando y no hay organismos, el poder humano, cuáles son sus límites, hemos aumentado frenéticamente y ahora estamos víctimas de esto. Para mí ese es el gran resumen de esto, soluciones, poder central, mayor autoridad, habla los grupos no tienen el máximo, es decir, el interés por el máximo beneficio con el menor costo, disfrazado de racionalidad, de progreso y de promesas, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común. Entonces, el desarrollismo está contra la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad, porque lo que sí es claro es que quienes sufren más
son los descartados de la sociedad. ¿Algo más? Humberto, no te oímos, Humberto. ¿Qué pasó? ¿Qué se desconecta? El hombre. Es para que ustedes no oigan cuando me están vaciando acá. Una tiene su dignidad. Por supuesto que cada uno, la suma de los que estamos aquí no vamos a resolver el problema, pero, pero yo creo que uno tiene que empezar también a cambiar muchos hábitos y manejarlos y crear el efecto del ejemplo, ¿no? No vamos a salvar el planeta, pero por lo menos estamos alineados en lo que querría el planeta de nosotros. Reciclar, no contaminar, eh, una cantidad de cosas que uno sí puede hacer y lo puede hacer en su casa y eso tiene un efecto en el resto de la gente importante. Los hijos de uno van aprendiendo también, mientras el mundo y el Papa logra convencer, porque sí hay organismos que supuestamente están eh, eh, edificados para tratar de salvar el planeta, pero no hace nada, no hace nada, simplemente se vuelve una cosa burocrática al estilo de Naciones Unidas. Entonces, de pronto, al final de esta reunión, si podemos decir, mire, yo me comprometo a hacer esto, yo me comprometo a hacer, pero a título personal, eso nos ayudaría mucho. Qué bueno lo que dices. Eh, Hay una cosa que dice en el número 38 que me gusta. Dice que las exigencias que brotan desde abajo en todo el mundo, como lo que acabas de decir, Humberto, donde luchadores de los más diversos países se ayudan y se acompañan, pueden terminar presionando a los factores de poder. Y dice, es de esperar que esto ocurra con respecto a la crisis climática. En el fondo está estimulando una rebelión desde abajo, en ese sentido. Por eso reitero que si los ciudadanos no controlan al poder político nacional, regional y municipal, tampoco es posible el control de los daños ambientales. Lo que tú dices, no solamente desde la casa, sino desde el ámbito político. Hombre, honestamente, si no votamos por gente que esté promoviendo esto o que lo tenga por lo menos en su agenda, va a ser muy difícil. Y evidentemente de arriba, si el poder de decisión no está tan absolutamente claro en este tema, las conferencias, todos los compromisos que hacen los países que uno mira y ninguno cumple, evidentemente no hay solución. ¿Alguien más? Y, oiga, es que respecto a yo me hacía una pregunta es, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Lo que decía Humberto, de ¿qué puedo hacer? Mi hombre, me vino a la cabeza un ejemplo grandísimo que he visto, que es en La Macarena. La Macarena es el municipio que es base para Caño Cristales, de ahí salen todos los paseos a Caño Cristales. Y hay una cosa importantísima que me llama la atención, es que allá no hay basura, en las calles no se ve basura. Todos los guías, todas las personas en todos los hoteles se prohíbe el uso el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia. ¿En dónde, Todo perdón? Macarena. en la Macarena no se permite el uso es decir, si, tienen botellas, pero uno puede comprar la botella de agua de cristal, de esas cosas, pero no se la permiten llevar al paseo. Tiene que llevar su elemento especial para no dejar basura por ninguna parte. Llega a tal extremo de que no permiten que se use elementos para alejar los mosquitos porque daña el medio ambiente y daña las aguas, ¿sí? Entonces, pues, hombre, por ahí se empieza, yo creo. Aquí en las ciudades yo veo a mis nietos que les inculcan mucho esa parte de la ecología,
del aseo, de no botar basura, de no utilizar plástico. Ellos tienen su botilito y llevan al colegio su botilito, nunca llevan una botella desechable, ¿sí? Entonces, pues hombre, esa es una parte importante de lo que uno ve, es decir, es que ya a nivel global ve uno que, pues hombre, hay tantas reuniones, se reúne el no sé qué del sur y no sé qué del norte, y finalmente termina en una fotografía muy bonita, pero nunca toman una decisión. Es decir, no hay alguien, no digamos una persona, no, pues líder no hay, sino no hay una voluntad política para hacerlo. Y en eso es que el Papa hace mucho énfasis y en los primeros capítulos de su documento, pues habla duro de las personas, de esa inercia de las personas que no mueven un dedo, ¿no? Y más bien son, lo que decían, son negacionistas, dicen que eso es pura paja, que eso es negocio de alguien, ¿sí? Pero falta alguien, no digo una persona, sino una entidad, pero creo que en este mundo no hay entidad que obedezca, ¿no? Ni la ONU, ni nadie le para bolas a nadie, entonces ojalá alguien algún día decida algo. Nosotros mismos. Fernando, Sí, para complementar lo de Darío y lo que estaba comentando Marcelo, ¿no? El final del documento, y lo hago para quienes no han tenido tiempo de leerlo con más profundidad, Qué fino. tiene, ¿cómo? Muy fino el vaciador. Ponle, al que Creo le que, caiga el guante que se lo plante, ¿no? creo que esa es ponle una manera, matador. creo que esa es una manera elegante de confrontarnos, ¿no es cierto? No es decir, usted es un hijo de tanta porque no le leyó el documento, en cambio yo sí me lo leí. No, hay que comprender que cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, ¿no es cierto? Boyacá le agregan y Naiden la recogen a Naiden, que Naiden sabe para dónde va Naiden. Bueno, pero tanto para apoyar y porque creo que lo que estamos haciendo me parece estupendo porque al fin y al cabo es una cierta lectura comentada y profundizada, ¿no es cierto? Al final del documento precisamente el Papa hace un énfasis que me parece importante, ¿no? Vivimos en un mundo donde tenemos la necesidad de relacionarnos, donde tenemos la necesidad de estrechar vínculos y estrechar lazos, y por eso hace referencia a la Fratelli Tutti, incluso en esta exhortación, de cómo aunar esfuerzos, aunar mentalidades, aunar, dijéramos, sí, la convicción de que tenemos que tirar el carro para el mismo lado, ¿no? Porque si cada uno lo jalamos para el lado que queramos, pues bueno, lo de Hamas y Israel es un juego de niños. Y el presidente insiste en eso, ¿no? Unido al el concepto que habla de la dignidad. Y presidente dice allá en los números, estoy refiriéndome al número 69 y 70. Dice, invito a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga, que es lo que él dice, tenemos que reconciliarnos con este mundo, porque estamos peleando, dañándolo, enfermándolo y nos enfermamos nosotros, ¿no? Es lo del cura que predicaba, ¿no? He oído que los señores de la parroquia están yendo a las mujeres malas, cogen enfermedades, se las pegan a sus esposas y nos vamos enfermando todos. Vale. Qué aseveración tan severa. Pero esa es la realidad de lo que nos pasa, ¿no? Es decir, Ese es el la mejor, enfermedad se va, Fernando. la enfermedad de la contaminación, el medio ambiente, lo que dañamos, no nos escapamos, caemos todos ahí, ¿no es cierto? Bueno, pero no se trataba de hacer alusiones tan profundas. Tan Dice, personales. sí, este mundo tenemos que reconciliarnos y embellecerlo con el propio aporte, porque ese empeño propio tiene que ver con la dignidad personal y con los grandes valores. Me parece que ahí hay una mina de cosas para reflexionar. Sin embargo, no puedo negar que es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de esfuerzos individuales, sino ante todo de las grandes decisiones en la política nacional e internacional, ¿no?
Ujú. Es lo que Álvaro a veces nos insiste. Todo es político. No, no nos podemos negar a decir, a mí la política no, yo soy apolítico. No, estamos involucrados, querámoslo. Y dice, no obstante, todo suma y evitar entre todos un aumento de una décima de grado en la temperatura global ya puede ser suficiente para evitar algunos sufrimientos a muchas personas. Pero lo que importa es algo menos cuantitativo, que a veces es lo que buscamos, ¿no es cierto? Y aquí se habla de la calidad que queremos construir con nuestra vida y con nuestras soluciones. Recordar que no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida y en las convicciones de la sociedad, en las convicciones de las sociedades, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Ujú. Y bueno, pues después va a ser, o va a insistir ahí, lo que estaban diciendo y lo que insinuaba eh, Humberto, ¿no? Pequeñas cosas que hagamos cuentan, suman, son significativas. Si yo no tiro el papel en la calle, eso cuenta, eso cuenta. Puede pasar inadvertido, la revista Semana no saca noticias sobre eso, ni nadie me pone una estatua, pero el hecho de tener esas pequeñas acciones, ¿no es cierto?, que van cambiando nuestra manera de pensar y de actuar, pues es fundamental. Aquí en Italia yo lo veo, ¿no? Si los que pudieron pasear, si se va a Milán, Milán es una ciudad limpia, ordenada, organizada. Se va bajando a Roma y no hablemos de Nápoles y ahí para abajo, y esto es una juerga que no les cuento. Roma es una porquería, sin dejar de ser una ciudad bellísima, ¿no? Pero lo que es en cuestión de, de aseo, olvídese, ¿no? Y es porque todo cuenta. Vienen los turistas y votan, pero los romanos también votan y se organizan y tal. O sea, que todos estamos contribuyendo a ese desorden y a ese caos, pero también podemos contribuir con pequeñísimas acciones, y esas yo creo que es las que tenemos que ir implementando, ¿no es cierto? El uso del agua, el ahorro de energía, el control de los plásticos, y en fin, muchísimas cosas, ¿no? Ya los supermercados nos lo enseñan, ¿no? Si usted hace el mercado y necesita bolsita, cómprela. Y si no, traiga su bolsa de siempre y eso cuenta porque son miles de bolsas que no se van a emplear y no se van a botar a ese mar que termina ya en la India, como nos lo explicaba eh, Reinaldo. Eh, Hablando de cambios culturales, yo no sé si ustedes vivieron en Colombia, yo fui testigo de eso. En una de esas flotas interurbanas había un aviso adentro y decía, sea culto, bote la basura por la ventana. Sí, Imagínate, 60 individuos ahí botando basura por la ventana mientras íbamos de un pueblo al otro. Pues esa basura se quedó en algún lado y nadie la recogía, seguro. eso me acuerda de una anécdota que estábamos en Tokio y un país, una ciudad perfectamente limpia y no había cestas de basura por ninguna parte. Le preguntamos a la señora que nos estaba acompañando y haciéndonos la traducción y eso, oiga, pero ¿cómo hacen con la basura? Dijo, muy fácil. Primero que todo, sí existían esas cestas, pero ante el peligro de una bomba o alguna cosa de esas, las recogieron todas. Segundo, la basura que uno va generando en la calle va al bolsillo y la llevamos a la casa y allá está la basura. Entonces, uno encuentra una ciudad perfectamente limpia. No me impresionó. sí. Bueno, Hay una- Cada quien asumió eso. Es que eso es lo chévere. Marcelo pero tiene. eso fue una cultura desarrollada explícitamente a nivel de toda la población y hubo una estrategia educativa de alguna manera en donde se inculcaba el valor de eso hasta que se asumía como comportamiento familiar y después individual. Y ahí es donde creo que fallamos porque en Latinoamérica somos absolutamente un folclore en todo ese sentido y hacemos cada cual como nos dé la gana porque eso sí es libertad personal. No, yo creo que yo difiero un poquito. A Es ver. que ya a nivel turista, pues he viajado en muchas partes, ¿no? Y ya hay mucha conciencia de que el turista no hace basura. En Europa, en China, en Asia, en América Latina ocurre eso.
¿sí? Eso de que Latinoamérica es la cochinada, no, no es eso. Yo creo que no es cierto eso, ¿sí? Aquí la gente está tomando mucha conciencia de eso, en el manejo de los plásticos, en el manejo de las basuras, y es cierto, en Asia allá no hay canecas, está el bolsillito y cuando llega a la casa mira a ver qué hace con la basura, pero no hay basura por fuera. ¿M? Entonces hay que ver las cosas de forma positiva. Sí. Bien, qué bien. Yo quiero notar una cosita que me llama la atención. La carta, la exhortación, termina con un par de vainazos que me parecen súper claros. El número 72 y el 73. El 72 dice que si consideramos que las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de 7 veces más respecto a la media de los países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Es más claro, no puede ser. Se tiró contra el mundo occidental clarito. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo. Y para terminar, el último punto dice, ¿por qué? Alaben a Dios, ese es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Es decir, no solo un ser humano, unos países occidentales que se quieren colocar en el lugar de Dios son los peores enemigos para sí mismos. Pero le está echando la culpa abiertamente al mundo occidental de lo que pasa y de la solución, está esperando que sea la solución. Esto no le debió saber muy bien a ninguno de los presidentes del mundo occidental, ¿no? Y sí a los del mundo oriental, ¿no? A pesar de que China está allá también, pero ¿ustedes qué opinan de eso? Produce basura biológica, la cáscara de plátano, la cáscara de la naranja, mientras que el mundo occidental bota el plástico donde estaba la naranja. Claro, qué barbaridad. Ese último párrafo, Darío, apunta un poco a mi reflexión. La tecnología en gran escala la ha desarrollado el Occidente para resolver problemas prácticos a gran escala. Pero Sí, claro, lo ha convertido en el Dios al cual se venera y no se cuestiona absolutamente los efectos negativos secundarios, porque está sí, demasiado invertido en eso. Pero esa sí. superestructura realmente tiene que llegar a un momento en donde o la dominan para el beneficio de la mayoría o nos aniquila a la mayoría. Yo insistiría en decir que la tecnología se la han utilizado es para producir riqueza Ujú, de ujú. forma desaforada y esa Ajá. riqueza no ha sido, primero, para compartir, pero segundo, sí ha generado el cambio climático. Claro, claro, claro. Pero usted, es decir, perdone la cuña, pero yo sí creo que hay una cierta doble moral en lugares donde eh, el tema del petróleo, por ejemplo, el tema del petróleo y de la extracción del petróleo y toda esta cosa, que es puro el desarrollo y el auto y toda esta cosa, y de repente aparece cualquier líder y dice que va a parar esa vaina y se lo quieren comer, Mm. porque cualquier, en ese sentido, ¿por qué? Porque es que hay detrás demasiado poder económico que está usufructuando eso y que se le acaba el negocio por causa de una decisión de este tipo. Y eso es un solo ejemplo de cosas. ¿Por qué no ha progresado? Eh, Mi hermano trabajaba en la Mobil Oil aquí en Estados Unidos, mi hermano Jaime, y me decía hace 50 años que él era ingeniero físico ahí, que los petroleros tenían la solución para el combustible de agua, Ujú. pero que el mundo en sus manos eso.
pero que el clan del petróleo jamás lo dejaría salir, Ujú. porque esto estamos hablando de hace 60 años. Ahora, y si ustedes miran la lentitud o la rapidez, aunque muchos países, a mí me causa una impresión espectacular todas estas hélices por toda Europa, por muchos países, donde dice, aquí hay un interés en cambiar esto, en no depender de esto. Pero evidentemente llega una crisis como la que acabamos de vivir con la pandemia y con la crisis económica. ¿Y quién es el gran rey? De nuevo el petróleo, la exploración de petróleo, la exploración de gas, si no es el uno, si no es el otro. Y sabemos que son una gran contribución, porque eso es lo que produce el efecto invernadero, bla, bla, bla. Yo sí creo que la exhortación del Papa tiene sentido y si no la hubiera visto al comienzo tan clara, ahora la veo más clara. Gracias a ustedes. Ujú. Una propuesta utópica, pero que es bueno tener una perspectiva utópica, porque de lo contrario, esto no hay salidero. Creo yo sinceramente que la evolución humana va progresivamente, lentamente, pero va hacia adelante. Si uno ve o busca en los récords históricos del pasado reciente, no ha habido nunca, como hoy en este siglo pasado y en lo que llevamos, tanta reflexión sobre la nuevo nivel de conciencia planetaria en que la humanidad se está entrando como evolución planetaria. Nunca había visto una conciencia planetaria en tantos puntos que nos atañen a tantos países en el mundo entero simultáneamente con efectos negativos. Eso no había habido jamás antes. ¿Por qué? Porque la tecnología tampoco había producido ese impacto. Entonces se me ocurre que realmente va a haber un núcleo que va a hacer el cambio de gente con una conciencia planetaria, en donde están en las posiciones políticas y económicas de poder económico, porque son la generación de nuestros jóvenes que se están criando con eso, en donde van a decidir que la salud planetaria es más importante que la ganancia económica y que hay que regularlo. Y vamos a llegar al punto donde tú sugerías, Darío, observabas, va a haber la construcción de una entidad a nivel planetario por común acuerdo de todos los países de que se van a regir por las decisiones técnicas que afectan a toda la humanidad y va a haber el poder de ponerla a que todos los países la sigan. Tenemos que llegar allá, porque de lo contrario, todos estos poderes económicos y políticos que tú has señalado son mucho más fuertes que la conciencia planetaria en este momento. Pero va a haber, para mí, va a haber ese cambio. Reinaldo, y Estoy de acuerdo irónicamente con o consecuente con lo que tú estás diciendo, jamás habíamos tenido tanta tecnología para No, comunicarnos, no, no, no. para comunicarnos. Sí, sí. Aumentó la tecnología para extraer, pero jamás nos habíamos dado cuenta y por eso tenemos esta conciencia cada vez más planetaria. Y ojalá a través de eso lo podamos resolver. Marcelo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Reinaldo. Que debe venir una generación, porque la actual es lo más anquilosado que hay y está anclada en el pasado, en todos sus intereses. Solo hay una cosa importante, es que esa generación llegue pronto, porque si llega tarde, ¿ya para qué? Pero ahí sí podemos nosotros contribuir, amor, al Claro, muchacho, porque esa es la claro. mentalidad que le damos a los nietos. Sí, Definitivamente, sí, esa es nuestra contribución. Álvaro. Sí, total. yo soy la verdad pesimista en esta última parte, porque es cierto que nunca había habido como tanta conciencia y tanta manifestación, digamos, pero es que nunca lo ha habido y nunca ha pasado nada, siempre lo ha habido y nunca ha pasado nada. Es decir, no hay facts que nos produzcan tranquilidad de que las cosas van mejorando. Hay miles de hechos y de cosas prácticas que nos hace pensar que no.
Yo no sé, es decir, es que yo creo que mientras no logremos que la política maneje esto, nos jodimos, nos jodimos. Porque es que nosotros podemos reunirnos, nosotros 5 todos los días y 50.000 personas reunidas todos los 5, pero si seguimos votando por los mismos, pues no va a pasar nada, porque es que la realidad sencilla y tranquila es que el poder político, es decir, los que toman las decisiones, no tienen el más mínimo interés en que se cambie, no tienen interés. Es decir, van a cambiar de pronto su discurso, pero con afanes electoreros y todo eso, pero hechos concretos de que la humanidad está en esa ruta, yo no los veo, de verdad que no los veo. Es decir, aparte de que sí, hay una cantidad de gente y soy el principal defensor de una generación como la de los hijos o nietos nuestros, que son maravillosos y que seguramente pues van a contribuir, pero siguen teniendo el poder de decisión los que no quieren esto, los que no quieren esto. Que Y no los es el político, políticos, ¿no? Que no es el perdón, político, que no es el político, es el capital, el económico que domina al político en todas claro, partes. claro, claro, y ese es, me parece muy al lugar tu observación, Ujú, que los políticos no son los que mandan, ¿no? exacto. Es decir, yo no quiero meter nombres porque eso, pero entre nosotros no lo puedo manejar. El problema no es el del Partido Liberal, el problema es Luis Carlos Sarmiento y el problema es el Grupo Santo Domingo y el problema es, ese es el real Zelensky. problema porque mientras ellos puedan, les vale 5 centavos que la humanidad le pasa, no importa. No importa porque en la Asamblea de Accionistas nadie va a preguntar cuáles fueron los logros contra la lucha con el medio ambiente, no. Es cuánta plata hay para los dividendos. Ujú, ujú. Entonces, a mí, y ya un poco, yéndome entonces un poco a lo general, me parece que el documento es importantísimo, que es buenísimo, y el hecho de que haya asustado a más de uno, habla bien, Sí, está bien. Qué pero bien, oiga, qué bien, buenísimo poder opinar aquí durante hora y cuarto sobre este tema y que no pase nada, ¿no? Y lo bueno, no, mentira que sí pasó, por lo menos en nosotros, y yo pienso que en quien nos escuche, por lo menos está más claro. Me gustó el tema, Fernando, te agradezco el que lo hayas sugerido y porque de otra Sí. manera uno como que no lo mira, ¿no? Y yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un resumen de la carta de exhortación, ¿no es cierto? Y es divertidísimo porque me lo hizo y después le dije, y hágame una presentación de PowerPoint y me la hizo, ¿no es cierto? Pero me puse a mirar y ahí es donde me desilusioné un poquito porque la presentación y el resumen no da pie con bola, es decir, no agarra las cosas que acabamos de discutir nosotros, ¿no? Porque es que no tiene cómo agarrar eso. Bien interesante, la tenía aquí lista y yo dije, por si acaso, ¿no es cierto? Yo saco mi vaina, pero no, lejos de mí que esa vaina pueda ser, es una desilusión en el poder tecnológico, pero al mismo tiempo voy aprendiendo para qué sirve y para qué no sirve. Propongo que en la próxima reunión cada uno diga cuál ha sido el comportamiento de conciencia de medio ambiente que ha incorporado en su vida diaria, además de lo que ya está haciendo. Yo voy a tratar de ahorrar en energía y entonces no va a haber luz la próxima semana para la reunión. No, no es aceptable. Esa no es aceptable. No es aceptable. Es que, oiga, uno se pone a pensar, No, no, alguien sí. me, alguien me dijo que esa vaina de la inteligencia artificial consume una cantidad de energía brutal. ¿Es Sí, verdad? sí, sí. Entonces, seguimos con el desarrollo de una vaina que está cada vez minimizando los recursos energéticos del mundo, ¿no? Y nosotros fascinados con esa vaina. Pero de eso sí no voy a renunciar. Pero Qué sin, pecado los sigo cometiendo. sin ser tan sofisticados en ese tema, la sola lavada de la ropa genera Sí, gasto impresionante
de agua, pero impresionante. En la lavada de la ropa, en la máquina lavadora. Sí. Ahora, la lavada de la loza. ¿Alguien ha puesto a pensar cuánta agua se bota lavando la loza a mano versus en la máquina? ¿Y alguien sabe qué gasta más? Pero Si no es que solo tiene eso, máquina Darío, lavaplatos. no solo eso, sino el volumen de energía que necesitas para calentar ese agua durante tanto tiempo, porque esa gasta una cantidad de energía impresionante. ¿Pero usted cree que la lavada a mano gasta más o menos energía que la lavadora de platos? Eso Menos. depende, eso depende realmente cómo laves a mano y cuánto le metes a la cosa para que lave la Si, eléctrica. si usted llena una A lavadora, mano se gasta menos porque uno le da mamera lavarlo a mano. no, pero sabe que entiendo que se gasta menos lavándola en la máquina lavadora de platos, porque a mano usted deja la llave abierta mientras va lavando y eso va botando y botando y botando. Y si asumila los platos que usted mete en la máquina lavadora y le pone el agua a esa vaina, hay una vaina que dice que es menos energía con la máquina. Que Oiga, hay mucha más energía y gas en la lavadora de platos que a mano. Entonces habría que ver gasto de agua y contragasto de energía y gas. Es Y decir, habría que ver, ¿no? Ahora, si va a lavar con la mano, pues hombre, mientras escurre un plato, cierre la llave. Claro. lo mismo cuando se bañan los dientes, ¿no? Entonces, lo por que ella ejemplo, cierra la llave. el baño en la ducha, Eso les Pero iba a dos, comentar. hay que hacerlo con a pesar otra de que persona. a pesar de que el baño es con la mano también. Pero calculemos cuántos baldados de agua utilizamos cada día que nos bañamos en la ducha. Sí. Tarea para la próxima vez. Bueno, Empecemos a ahorrar baldados de agua. No, es verdad, es verdad, es verdad. Más si el agua es calientica. Sí, sí. Ahora, si uno se pone a pensar en la ropa, la lavada de la ropa, ese es un gasto el berraco, ¿no? Yo por eso ya decidí que uso una camiseta una semana, a las medias le doy la vuelta de un pie al otro pie, es decir, hay que cambiársela, ¿no? Qué bien. Me despido porque tengo que ir a Vamos, atender a los nietos y ya Freddy llegar. también. Entonces, Chao, la pues. próxima nos tiramos el tema mitos Sí, y con realidades cual- del conflicto en Medio Oriente. Ok, perfecto. Eh, Chao, A pues. propósito, mañana tenemos a un señor Henry Cancelado en el grupo de exjesuitas que nos va a hablar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia Ah, eso no hay que perderse. No y hay de que perderse. pasadita el de Medio Oriente. Eso me dijeron hoy. Entonces, a lo mejor nos ayuda un poquito para nuestra sesión próxima. Sí, señor. Gracias. Considerados todos. Dale. Hasta mañana. Mañana, Chao. gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Mañana.